Bueno, vamos a ver en este video un tema tremendamente interesante, que son las diferencias entre los conservadores y los nacionalistas. Normalmente cuando los historiadores o los autores analizan una determinada época histórica o algún acontecimiento, muchas veces hacen referencia a la derecha o a la izquierda, simplificando las cosas, diríamos, ¿no? En el afán de explicar o que se entienda un determinado acontecimiento o un contexto histórico, se simplifica la realidad, diríamos, y se presenta a la derecha o a la izquierda como si fuesen un bloque sólido, diríamos, homogéneo, en el cual no hay diferencias, diríamos, ¿no? Y bueno, claramente esto no es así. Entonces, muchas veces es interesante y conveniente hacer estas disquisiciones, diríamos, mostrando que dentro de los sectores que pertenecen a un mismo espectro político, en este caso la derecha, mostrando que hay diferencias, diríamos, y hay matices y hay formas de pensamiento distintas, incluso a veces contrapuestas, diríamos, ¿no? Respecto de determinados temas. Así que nosotros vamos a ver qué es lo que pasó o cómo se caracteriza a los conservadores y a los nacionalistas en una época concreta y específica de la historia argentina, que es la década infame, ¿no? Cómo se dividía la derecha argentina durante la década infame, que es, bueno, el periodo que va entre los años 1930 y 1943. Con lo cual, este cuadro es tremendamente interesante para entender bien qué es lo que sucedió durante la década infame, porque claramente estos sectores de la derecha, los conservadores y los nacionalistas, van a ser los que estén gobernando en esta época. La presidencia de Uriburu, bueno, Uriburu era un nacionalista, y el resto de las presidencias de la década infame, con Justo a la cabeza, eran conservadores, ¿no? Con lo cual estos fueron los sectores que estuvieron gobernando, sobre todo los conservadores, pero fueron los sectores que estuvieron gobernando o más cerca del poder durante los años 30. Y aparte, estas placas, este cuadro, nos sirven para entender también otros fenómenos políticos que va a haber en el siglo XX. En concreto, cuando vayamos viendo las formas de pensamiento del nacionalismo, nos va a servir también para entender otros fenómenos políticos, otros movimientos políticos, otros partidos políticos de la Argentina del siglo XX, ¿no? En concreto, por ejemplo, el peronismo. Perón era un militar nacionalista, con lo cual Perón va a llevar en su gobierno, digamos, va a llevar a cabo gran parte del ideario o de los ideales del nacionalismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando vayamos viendo estas diferencias entre conservadores y nacionalistas, si uno está pensando en Perón, en el peronismo y en lo que fueron sus primeros años de gobierno, uno claramente puede detectar esta conexión entre el ideario del nacionalismo o el pensamiento nacionalista y las obras de gobierno o las medidas de gobierno tomadas por Perón, ¿no? Con lo cual, bueno, es un cuadro que es sumamente interesante para entender mejor qué es lo que pasa durante la década infame, para ver cómo se dividía la derecha en ese momento y para entender también otros movimientos políticos que se van a dar con posterioridad a la década infame, ¿no? El peronismo, por ejemplo, pero también muchos otros partidos o agrupaciones que surgieron en su momento, ¿no? De hecho, bueno, cuando Perón asume el poder, o antes de asumir el poder, uno de los grupos que va a apoyar fuertemente la candidatura de Perón van a ser justamente los nacionalistas, ¿no? Con lo cual es un tema sumamente interesante, sumamente relevante y bueno, creo que va a ser algo provechoso, digamos, ¿no? Estas placas las preparé en base a el capítulo de un libro que se llama La derecha durante la década infame, 1930-1943, y el autor se llama Ronald Dolcart. Ahora les voy a mostrar cuál es el libro. El libro es este, se llama La derecha argentina, nacionalistas, neoliberales, militares y clericales. Y bueno, es una obra en colaboración escrita por un montón de historiadores, algunos argentinos, otros extranjeros, muy conocidos. Todos han estudiado mucho la historia política argentina y sobre todo aquellos sectores de la derecha, con lo cual también han publicado otros libros, etcétera. Estos autores son David Rock, un historiador también muy conocido, Sandra McGee-Teuch, María Esther Rapallo, Ronald Dolcart, que es el autor que vamos a ver ahora, Daniel Lubovich, él ha estudiado mucho también el tema del nacionalismo y el antisemitismo, Richard Walter, Leonardo Senkman y Paul Lewis. Bueno, cada uno de estos autores escribe un capítulo del libro referido a una época, una temática distinta, etcétera, y nosotros vamos a profundizar
un capítulo concreto, que es este, ¿no? La derecha durante la década infame, 1930-1943, de Ronald Dolkart. A su vez, este capítulo es largo, diríamos, aborda toda la década infame, desde la unión de conservadores y nacionalistas para hacer el golpe de Estado en contra de Irigoyen, y bueno, se fue dando, por así decirlo, la unión o la relación entre conservadores y nacionalistas, y qué cosas después fueron separándolos, diríamos, hasta que se planteó una especie de enfrentamiento entre ambos sectores de la derecha, digamos, ¿no? Se fueron separando por lo menos con mucha fuerza y mucha nitidez. Así que en realidad de todo el capítulo, que es un capítulo largo, yo solamente voy a hacer unas placas haciendo este cuadro comparativo entre las formas de pensamiento de los conservadores y los nacionalistas. Bueno, vamos manos a la obra, a meter manos en la obra. Vamos a ver este cuadro comparativo entonces del pensamiento de la derecha argentina durante la década infame. Dolkart hace esta distinción entre conservadores y nacionalistas respecto de una serie de ítems concretos, diríamos, ¿no? Esto él no lo plantea justamente en esa parte en la cual distingue entre conservadores y nacionalistas, sino que a lo largo de todo el capítulo va mostrando cuál era la postura que tenían ambas fracciones de la derecha respecto del liberalismo político, con lo cual en realidad por una cuestión de respeto al autor, yo esto lo explico primero, diríamos, y después me meto a hacer el punteo que él hace, ¿no? Con las diferencias entre ambos movimientos o ambas posturas. Así que, bueno, respecto al liberalismo político, se puede sostener que los conservadores, hay que tener en cuenta que los conservadores eran aquellos sectores que estaban muy vinculados a la élite que había gobernado la Argentina durante la generación de 80, por ejemplo, que habían sido opositores a los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y demás, y bueno, que obviamente vuelven a gobernar durante la década infame, ¿no? Y estos conservadores estaban muy ligados a los sectores, a las familias patricias o a las familias más adineradas de las provincias, vinculados a los sectores terratenientes, obviamente, a los estancieros, a los sectores exportadores, etcétera, con lo cual eran el sector, la élite argentina que concentraba gran parte todavía del poder político, económico, etcétera, ¿no? Social y demás. Y bueno, los conservadores siempre fueron políticamente liberales, diríamos, ¿no? Ellos adherían y respetaban las instituciones del liberalismo político, ¿no? La existencia de una constitución escrita, la división de poderes, la existencia de diversos partidos políticos, el sufragio, etcétera. No querían que hubiese cambios en la Argentina respecto a este tema, diríamos, respetaban y querían que las instituciones siguieran vigentes, diríamos, ¿no? Respetan estas instituciones, a veces las violan, por ejemplo el tema del fraude electoral, que se va a aplicar a mansalva durante la década infame, que sería, bueno, claramente una violación a la ley Sáenz Peña, ¿no? Pero a pesar de que violan algunas normas, diríamos, o algunas instituciones propias de un sistema de gobierno republicano, ellos no querían modificarlas porque consideraban que encarnaban un cierto progreso político respecto de épocas anteriores, ¿no? En el caso concreto de la ley Sáenz Peña, ellos no la quieren derogar a la ley, pero sí están dispuestos a hacer fraude porque consideran que por medio de ese fraude se evitaría otra vez el ascenso del radicalismo, porque consideran que el radicalismo había en algún sentido como burlado, por así decirlo, al sistema republicano, permitiendo o haciendo que llegara al poder un gobierno que era demagógico, ¿no? Con lo cual ellos creían que verdaderamente consideraban que estaban defendiendo, por así decirlo, la república o las instituciones republicanas al hacer fraude electoral, diríamos, ¿no? Consideran que realmente por medio del fraude respetaban la democracia, diríamos, ¿no? Porque veían a los radicales como un partido demagógico, populista, etcétera, ¿no? Bueno, en cambio los nacionalistas eran políticamente antiliberales. Los nacionalistas eran antiliberales. Ellos desconfiaban de las instituciones típicas del liberalismo político, como por ejemplo la existencia de partidos políticos, la división de poderes o incluso la democracia misma. Muchos tenían un discurso abiertamente antidemocrático o eran directamente antidemocráticos. Postulaban un tipo de gobierno fuerte, autoritario, una dictadura o por lo menos un gobierno autoritario,
similar al de Mussolini en Italia. Y ya creo que con eso no hace falta explicar más nada, digamos, ¿no? Un gobierno autoritario, una dictadura, donde hubiese un líder que concentrase, digamos, todo el poder en su persona, de forma de tener un gobierno fuerte que pudiese afrontar los problemas de la época, ¿no? Bueno, buscaban instaurar un modelo de representación corporativa. Ellos sostenían que en lugar de que en el Congreso, en el Poder Legislativo, se represente al pueblo de la nación por medio de partidos políticos, ellos buscaban que la representación fuese por lo que se llamaba en esa época las fuerzas vivas de la nación. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, las asociaciones patronales, sociales, los sectores empresarios, la iglesia, las universidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto? ¿Por qué cambiar, digamos, el sistema de representación? Bueno, porque en realidad los partidos fascistas europeos, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, etcétera, hay que tener en cuenta o recordar que ellos habían prohibido los partidos políticos. Es decir, en Italia el único partido político permitido era el partido fascista. En Alemania el único partido permitido era el Partido Nacional Socialista. Y todo lo demás estaban prohibidos. Con lo cual, en el Congreso o en el sistema, digamos, en el poder legislativo, eh, cómo se iban a representar, digamos, los sectores, a quiénes iban a representar los diputados o los senadores, etcétera. Como claramente no pueden representar a distintos partidos porque no había distintos partidos políticos, ellos postulan este nuevo sistema de representación en el cual no se representan partidos políticos, sino que se representan a sectores de interés de la sociedad, digamos, ¿no? Lo que se llaman las fuerzas vivas. Las Fuerzas Armadas, los sindicatos, los sectores patronales, bueno, la iglesia o las iglesias, las universidades, digamos, los entes federales, en el caso, por ejemplo, de Alemania, o en el caso de Argentina también, lo que serían, en nuestro caso, las provincias, etcétera. Pero, digamos, estas personas representaban el interés de un sector de la sociedad y consideran que de esa forma había una representación mucho más genuina, diríamos, ¿no? Bueno, con lo cual en realidad los nacionalistas lo que buscaban era una reforma profunda y completa del sistema político argentino, no, no solamente una reforma de una ley electoral, sino que buscaban una reforma mucho más profunda que implicaba claramente un cambio constitucional, etcétera, ¿no? Esta diferencia es fundamental y es, por así decirlo, la llave para poder entender mucho de lo que ahora vamos a empezar a ver en el cuadro, ¿no? Ahora vamos entonces a meternos en algunos ítems concretos para ver qué es lo que nos dice Dolcart respecto de las diferencias entre conservadores y nacionalistas. No están puestas en el cuadro en el mismo orden que las tiene el autor en el capítulo, pero bueno, en realidad yo lo puse de esta forma para que hubiese una por ahí mejor conexión entre los temas. Así que bueno, vamos a ver las problemáticas que durante los años 30 dividieron a la vieja y a la nueva derecha argentina, ¿no? Los conservadores ya sabemos que son la vieja derecha argentina, y los nacionalistas eran esta nueva derecha argentina que surge con mucha fuerza a fines de la década del 20, un poco al calor de lo que está pasando en Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que el surgimiento del comunismo, o mejor dicho, el triunfo de la revolución bolchevique, hizo que en Europa surgieran muchísimos movimientos o partidos políticos que eran profundamente anticomunistas, digamos, ¿no? Entonces, en toda Europa, en la década del 20, empiezan a surgir estos partidos. En Italia toman el poder rápidamente. En Alemania estaban creciendo y van a terminar tomando el poder, bueno, Hitler en 1933. Pero en estos dos casos, son quizás los más conocidos, pero en realidad en todos los países europeos hay movimientos, digamos, de tipo fascista y que son anticomunistas, ¿no? Con lo cual, el golpe de Estado de 1930 y la existencia o el surgimiento del nacionalismo en realidad era visto como, digamos, como que la Argentina se había sumado, por así decirlo, al tren de la historia, digamos. Todo Occidente estaba yendo a la derecha, estaban surgiendo partidos políticos o movimientos que eran antiliberales, anticomunistas, etcétera. Y bueno, acá en la Argentina en definitiva no era una excepción, sino que estaba también un poco a tono con lo que estaba pasando en todo el mundo, diríamos, ¿no? Así que el golpe de Estado de 1930 también era visto como
como una parte, por así decirlo, de esta problemática mundial, ¿no? Y el surgimiento de los nacionalistas, claramente que también era visto como un signo, por así decirlo, de la época, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? El primer ítem es qué pasaba con el fascismo europeo. ¿Cuál es la diferencia entre los conservadores y los nacionalistas? Acá en realidad es una diferencia de matiz, porque ambos tenían simpatía por estos movimientos políticos anticomunistas europeos, ¿no? Entonces, los conservadores sintieron simpatía por todos estos movimientos políticos anticomunistas europeos, pero fueron generalmente cautos en sus posturas y sus declaraciones, diríamos, ¿no? Apoyaban a estos movimientos por ser anticomunistas, pero no querían comprometerse totalmente, porque también que buscaban encolumnarse, por así decirlo, en las democracias occidentales, diríamos, ¿no? Con lo cual fue una postura más bien cauta, ¿no? En cambio, los nacionalistas sintieron una profunda simpatía por todos los movimientos políticos anticomunistas europeos. Es más, no solamente una profunda simpatía, sino que tomaron, por así decirlo, como modelos o como ejemplos a muchos de estos movimientos fascistas europeos, ¿no? Acá hago una aclaración, me olvidaba de decirlo, por una cuestión de honestidad intelectual. Lo que está escrito, digamos, en las placas es lo que sostiene Ronald Dolkart en su capítulo, y muchas veces en alguna placa, en algún punto o en algún ítem, yo voy a explicar, por así decirlo, algo que no está escrito, digamos, y esa explicación obviamente que es mía, ¿no? Con lo cual eso puede por ahí puede ser criticable o puede ser una opinión que alguien no comparta. Pero bueno, es una opinión mía, digamos, lo que está escrito sí es lo que sostiene Dolkart, digamos, ¿no? Así que bueno, yo lo aclaro porque bueno, digamos, quizás digo algo que no sé, alguien no lo encuentra en el capítulo y bueno, porque en realidad no era algo que decía Dolkart, sino que es algo que digo yo, ¿no? Bueno, entonces sintió una profunda simpatía por todos los movimientos políticos anticomunistas europeos, se admiraba la Italia fascista de Benito Mussolini y luego la Alemania nacionalsocialista de Hitler. Acá están los dos, la fotito con Benito Mussolini, el duce de Italia, y Adolf Hitler, el Führer de Alemania. Bueno, la admiración de estos movimientos colocó a los nacionalistas ante una difícil situación, luego de denunciar durante años a los comunistas argentinos por ser títeres de Moscú, ¿no? Decían los nacionalistas de que los comunistas eran agentes internacionales que no representaban los intereses o los verdaderos intereses del pueblo argentino, etcétera. Ahora la izquierda podía hacer exactamente lo mismo que ellos, digamos, ¿no? Y decir que los nacionalistas eran títeres manejados desde Roma o desde Berlín. Bueno, el término fascista empezó a ser utilizado por la izquierda para designar a cualquier persona de la derecha, sin hacer mayores distinciones. Esto es algo que se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Así como bueno, la derecha también ya usaba el término comunista para designar a cualquier persona de izquierda, ¿no? Bueno, acá esta primera distinción entonces es una distinción, ambos están de acuerdo en cuanto a las simpatías por estos movimientos fascistas, pero hay una diferencia de matiz, diríamos, ¿no? Algunos, los conservadores fueron un poco más cautos, y los nacionalistas se comprometieron en cuerpo y alma, por así decirlo, con estos movimientos fascistas de Europa. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué pasó con la influencia comunista? Acá también hay una diferencia matiz, porque en realidad los dos son anticomunistas, están en contra del marxismo, etc. Pero hay una diferencia, por así decirlo, también de matiz, de tonalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los conservadores, perdón, vamos primero con los nacionalistas. La aversión hacia el liberalismo del siglo XIX se unía al odio hacia el marxismo, digamos. Los nacionalistas eran antiliberales, ya lo habíamos dicho, eran antiliberales y aparte también eran anticomunistas, ¿no? Para ellos, para los nacionalistas, el liberalismo era una forma de llegar al comunismo. Ellos decían que el liberalismo era como una especie de vehículo que terminaba llevando al comunismo, ¿no? Acá cito un autor, dice, bajo el pretexto de asegurar la libertad de pensamiento, el liberalismo permite la difusión del comunismo, ¿no? Esto lo decía Ramón Doll, que, bueno, que fue un importante ensayista entre los nacionalistas, ¿no? Bueno, los nacionalistas admitían que en realidad había pocos comunistas en el país, pero sostenían que había muchos que trabajaban en las sombras, ¿no? Y que estos eran los cobardes socialistas.
Bueno, el término comunista, ya lo habíamos dicho, siempre fue amplio para los nacionalistas y allí se podían encuadrar a todos sus adversarios políticos de la izquierda y a menudo también a los del centro, diríamos, a los del centro político, ¿no? Y en cambio los conservadores, bueno, ellos también rechazaban al marxismo, obviamente. Uno de los objetivos buscados durante mucho tiempo por los conservadores fue la sanción de una ley de represión del comunismo. Matías Sánchez Orondo, un político conservador muy importante, presentó dos proyectos de ley para castigar con 5 años de prisión a todo aquel que difundiera la doctrina de la dictadura del proletariado o cualquier otra basada en la propiedad colectiva y la abolición de la propiedad privada. Bueno, al final este proyecto se terminó transformando en ley en 1936. Esto que puse acá en rojo es un agregado mío, no lo dice Dolcart, es un agregado mío para que se entienda un poco mejor esta distinción o estos matices que hay entre los conservadores y los nacionalistas. Dijimos que los dos estaban en contra del marxismo, pero el anticomunismo, diríamos, de los nacionalistas era una parte esencial del ADN del nacionalismo, diríamos, ¿no? Los nacionalistas respiraban anticomunismo, transpiraban anticomunismo, llevaban en la sangre glóbulos rojos que eran anticomunistas, diríamos, ¿no? Bueno, glóbulos blancos en realidad tendrían que ser no rojos, glóbulos blancos que eran anticomunistas. Era parte, por así decirlo, de la esencia del nacionalismo ser anticomunista, ¿no? Con lo cual su oposición al nacionalismo era totalmente furiosa, rabiosa, ¿no? Una postura muy marcadamente ideológica, diríamos, ¿no? En cambio, entre los conservadores, la oposición al comunismo no fue tanto ideológica, sino que era más bien por un espíritu de clase, diríamos, ¿no? Los conservadores eran un sector sumamente importante en la Argentina, rico, etcétera, ligado, ya dijimos, a los terratenientes, a los exportadores, etcétera, las familias más patricias del país y demás, con lo cual claramente los conservadores eran anticomunistas porque sabían perfectamente que de haber una revolución bolchevique en la Argentina, ellos serían los primeros que saldrían perjudicados, diríamos, ¿no? Serían los primeros en ser expropiados o en sufrir las expropiaciones del marxismo o de un gobierno bolchevique, con lo cual hay una suerte de oposición al marxismo por este espíritu de clase, diríamos, ¿no? Porque serían ellos los primeros en perder todos los beneficios o esta situación ventajosa, diríamos, en la cual viven, ¿no? Ellos tenían estancias, invertían en industrias, etcétera, y claramente beneficiaban o tenían un nivel de vida sumamente bueno, diríamos, y ellos serían los primeros, por así decirlo, en perder si se instaurase un sistema de propiedad colectiva, ¿no? Con lo cual no era por ahí tan ideológica la oposición o tan fanática, diríamos, la oposición como la de los nacionalistas, era más también por una cuestión, por así decirlo, de interés, diríamos, ¿no? De interés de clase. Bueno, vamos con el otro tema. ¿Qué pasaba en las relaciones con los ingleses? Los conservadores en general no vieron la dependencia económica respecto a Gran Bretaña como un dato negativo. En general no lo ven como un dato negativo. Esto por dos razones. Los conservadores estaban vinculados con los sectores terratenientes y exportadores que se beneficiaban de dicha vinculación comercial. Claramente, ellos se beneficiaban del vínculo comercial que la Argentina tenía con Gran Bretaña. Y por otra parte, consideran que la Argentina necesitaba de los capitales británicos para continuar su desarrollo económico. Bien, esa es la postura de los conservadores, no merece mayor explicación. Lo que sí para mí merece explicación es por qué en contra de Gran Bretaña, por qué esta manía, por así decirlo, en contra de Gran Bretaña. Bueno, es que hay que entender o recordar que en la década del 30 todavía Gran Bretaña tenía una influencia económica en la Argentina que era desmesurada, diríamos, ¿no? Gran parte de las empresas más importantes que hay en el país eran de origen británico, eran capitales británicos. En transportes, por ejemplo, el transporte el comercio internacional se hacía con empresas que eran inglesas, los ferrocarriles eran ingleses, los tranvías eran ingleses, empresas de servicios como luz, etcétera, muchas eran inglesas, frigoríficos, bancos, empresas aseguradoras, digo, la mayor parte de las empresas más importantes del país eran británicas. Obviamente que había también empresas alemanas, norteamericanas, etcétera, pero la influencia de las finanzas y de las empresas británicas era muy importante. Y por otra parte, el comercio internacional, la mayor parte del comercio internacional se hacía con Gran Bretaña. Es decir,
nosotros vendíamos la mayor parte de nuestras cosechas y nuestra carne a los ingleses y la mayor parte de los productos manufacturados se los comprábamos a ellos. Con lo cual la dependencia económica argentina respecto de Inglaterra era muy fuerte, diríamos, ¿no? Bueno, esta dependencia los conservadores no la criticaban porque se beneficiaban económicamente y porque consideraban que el capitalismo inglés jugaba un papel importante para el desarrollo económico de la Argentina. En cambio, los nacionalistas acá sí van a tener una postura totalmente distinta. Acá no hay una diferencia de matiz, sino que son dos posturas radicalmente distintas, ¿no? Bueno, el pacto Roca-Runciman de 1933 lo llevó a considerar que los conservadores eran unos vendepatrias. ¿Qué era el pacto? Lo explico muy rápido porque en realidad tendría que ser tema para otro video. El pacto lo firma Julio Argentino Roca, hijo, el hijo del presidente que ya estaba muerto, Julio Argentino Roca, y Walter Runciman, que era el encargado de la Cámara de Comercio británica. Lo firman en 1933. La Argentina en este pacto obtiene prácticamente ningún beneficio y a cambio los británicos obtienen una enorme cantidad de beneficios para sus empresas, para sus exportaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual el tratado fue bastante criticado en su momento y va a dar pie, por así decirlo, para que el nacionalismo empiece a reaccionar o empiece a postular una mayor independencia del comercio y de las finanzas británicas, diríamos, ¿no? Ellos van a postular una economía o van a postular el nacionalismo económico y un modelo, por así decirlo, en el cual la Argentina sea más independiente económicamente de los capitales extranjeros y el desarrollo de un modelo que tienda o que busque un cierto autoabastecimiento, diríamos, ¿no? Así que ellos, bueno, critican este pacto, el Tratado Roca-Runciman, y acusan a los conservadores de ser vendepatrias, digamos, ¿no? De anteponer sus intereses personales, de terratenientes, exportadores o lo que sea, a los intereses de la Argentina, digamos, ¿no? Para los nacionalistas, esto demostraba la enorme dependencia argentina de las finanzas británicas y su intención y ellos buscaban justamente dejar de depender de los ingleses, ¿no? Poco después de la firma del pacto, los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, que fueron como dos pensadores muy importantes para la corriente del nacionalismo, publicaron un libro sobre el imperialismo británico en la Argentina. En algún momento voy a presentar algo de estos temas. Bueno, y este libro causó un fuerte impacto y colocó a los autores en la primera línea de la conducción del nacionalismo. Sigamos un poquito con el tema de las relaciones con los ingleses desde el punto de vista de los nacionalistas, ¿no? Acá hay una caricatura de Caras y Caretas, de la revista Caras y Caretas, en la cual muestra al gaucho argentino con, bueno, su vaca, y acá está este personaje que representa el capitalismo inglés, que se beneficia, sí, se beneficia con la venta de carbón, con la venta de las mercaderías inglesas y todo lo demás, ¿no? Los tejidos de algodón, todo lo que los ingleses nos vendían a nosotros a cambio bueno, de nuestras carnes o cereales y demás, ¿no? Pero claramente esta historieta muestra, caricatura, perdón, muestra lo que era una mirada explotativa, por así decirlo, de los ingleses respecto de la Argentina, ¿no? Bueno, durante el resto de las décadas del 30 y del 40, los nacionalistas produjeron una enorme cantidad de denuncias contra Inglaterra y su dominación de hecho sobre la Argentina, como también una campaña por la devolución de las Islas Malvinas. A esto se fue sumando también una admiración creciente por los enemigos europeos de Gran Bretaña, como lo eran Alemania e Italia. Más significativa fue la responsabilidad de los hermanos Irasusta en establecer que la responsabilidad final de esta dependencia económica recaía no en los ingleses, o sin parte en los ingleses, pero en realidad que era más importante, la responsabilidad de aquellos que en la Argentina conspiraban con los ingleses, digamos, ¿no? El régimen conservador, la oligarquía, los terratenientes, los exportadores, etc. Con lo cual en realidad acá hay una especie de fuego cruzado, por así decirlo, entre nacionalistas y conservadores, unos defendiendo la vinculación con Gran Bretaña y otros acusándolos, los nacionalistas acusando a los conservadores de vendepatrias, de ser ellos los que entregan el país a la dominación extranjera, etc., ¿no? Este es un motivo de fuerte disputa entre conservadores y nacionalistas. Bueno, desgraciadamente para la derecha, la ofensiva para denunciar los escándalos y la dominación británica fue apropiada también por la izquierda,
En 1935, por ejemplo, las noticias más relevantes fueron los problemas con los tranvías municipales, que eran ingleses, y los ferrocarriles, que también eran de propiedad británica, y el debate en el Senado sobre las empresas extranjeras procesadoras de carne, o sea, los frigoríficos ingleses. Bueno, estas vehementes exposiciones de los socialistas colocaron a la derecha frente a un dilema, pero la respuesta nacionalista fue condenar toda influencia extranjera, fuese británica o socialista. Hay que aclarar que las empresas británicas instaladas en la Argentina, o muchas por lo menos, gran parte, no fueron muy transparentes, digamos, ¿no? Muchas veces defraudaron al Estado, minimizaban sus ganancias para que el Estado les pague subsidios, no presentaban las liquidaciones, bueno, había unos manejos, diríamos, porque eran bastante desordenados, por así decirlo, poco transparentes, y que daban pie, obviamente, a críticas de todo tipo, digamos, ¿no? A estas empresas. Así que, bueno, los nacionalistas tuvieron una postura mucho más contundente, digamos, en este tema, que los acercaba en algún sentido al socialismo de aquella época, ¿no? Vamos con el siguiente tema, la interpretación del pasado nacional. Los conservadores adherían a la historiografía argentina liberal. Prácticamente todos los primeros historiadores argentinos fueron liberales, por ejemplo, Bartolomé Mitre, y para ellos, bueno, Rosas, obviamente, no había sido más que un tirano, digamos, ¿no? Rosas no era un ejemplo de nada, había sido sumamente criticado por los primeros historiadores que hubo en la Argentina. Bueno, por lo que siguieron teniendo poco aprecio por la figura de Rosas, ellos fecharon su propio ascenso al poder, ¿no? Los liberales, ¿no? Ascienden al poder luego de la caída de Rosas, por lo que tenían otros héroes para venerar. Para ellos el presidente Julio Argentino Roca era el prototipo, por así decirlo, el ejemplo, el prototipo a seguir. En cambio, los nacionalistas, bueno, esta corriente produjo una completa reevaluación de la historia argentina, que se conocería luego como revisionismo histórico. Ellos van a hurgar, van a buscar los archivos, los documentos, las fuentes históricas y van a hacer una nueva interpretación de la historia argentina, distinta o contrapuesta a la historiografía liberal, y van a empezar a hacer una nueva interpretación, por así decirlo, del pasado histórico de la Argentina, ¿no? En la cual van a rehabilitar o hablar bien de ciertos acontecimientos, criticar otros, etcétera, van a destacar a ciertos personajes que habían sido denostados por los liberales y demás, y en algún sentido van a contraponer, por así decirlo, una nueva mirada histórica sobre la historia argentina, distinta a la que había sido hegemónica en ese momento en la Argentina, ¿no? Bueno, eso se lo conoce como revisionismo histórico. Proponía una nueva galería de héroes nacionales, alcanzando Juan Manuel de Rosas un privilegio especial. Acá está la fotito de Juan Manuel de Rosas. Si bien las Malvinas fueron ocupadas durante la época de Rosas, este fue quien se enfrentó al poder británico. Por ejemplo, bueno, el rechazo al bloqueo anglo-francés en el río Paraná, en realidad a los poderes, a las naciones más poderosas de la época, ¿no? Porque Rosas se enfrenta con ingleses y con franceses para defender la soberanía argentina, ¿no? En ese sentido es tomado por los nacionalistas como una especie de prototipo de héroe nacional, ¿no? El revisionismo histórico llegó a su apogeo en 1938 con la creación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Para ellos Rosas fue una suerte de prototipo de nacionalista. Uno de los rosistas más fervorosos fue el periodista y escritor nacionalista Roberto de la Ferrer. Bueno, acá también obviamente hay una visión contrapuesta, digamos, ¿no? No hay una distinción de matices, sino que hay una contraposición respecto de la historia y la forma de explicar la realidad de la Argentina, ¿no? Vamos con este otro tema. ¿Qué pasó con la Guerra Civil Española? ¿No? La Guerra Civil Española duró de 1936 a 1939. Bueno, empezamos por los nacionalistas. Ni bien se desata la Guerra Civil, los nacionalistas declararon lo siguiente: o fascistas o comunistas. Todos los partidos fuera de Estados Corrientes están destinados a desaparecer, ¿no? Los nacionalistas insistían en que el fascismo era la única alternativa para la derrota del comunismo y apoyaron abiertamente al general Francisco Franco, ¿no? En realidad, acá sí que hay una diferencia matiz, porque en realidad tanto conservadores como nacionalistas van a apoyar a la España nacional, diríamos, ¿no? Van a apoyar al general Francisco Franco, a la derecha española,
en su lucha contra la España republicana, contra el comunismo en España, ¿no? Pero la diferencia es que, bueno, los conservadores fueron mucho más cautos en sus posturas. Si bien apoyaron la derrota de la izquierda republicana, no quisieron comprometerse abiertamente con el general Francisco Franco, digamos, ¿no? En realidad, entonces los dos se oponen a la izquierda republicana, eh, apoyan el triunfo del bando nacional, pero unos son mucho más cautos, por así decirlo, con sus posturas, declaraciones, etcétera, y los nacionalistas lo apoyan abiertamente, diríamos, ¿no? Apoyan sin ningún tipo de empacho, apoyan el triunfo de Franco y del Frente Nacional, diríamos, ¿no? Bueno, acá está la bandera de de la Falange Española, que es uno de los grupos más importantes que apoyaron a Franco durante la Guerra Civil Española, ¿no? Uno de los grupos de las agrupaciones más importantes que va a pelear durante la Guerra Civil Española, ¿no? Con lo cual acá también hay una diferencia de matiz bastante marcada, por así decirlo, porque ambos apoyan a los mismos sectores, a la derecha española, y lo hacen con una intensidad distinta, digamos, ¿no? Unos son más cautos y otros lo hacen con más abiertamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, los radicales y los socialistas en la Argentina van a apoyar a la España republicana, digamos, ¿no? Eh, bueno, así que ahí también hay una distinción para hacer. Vamos al siguiente tema. ¿Qué pasa con los judíos en la Argentina? Bueno, acá conservadores y nacionalistas van a tener posturas muy cercanas y también va a haber una diferencia de matiz, por así decirlo. La desconfianza y el menosprecio por los judíos había surgido en la Argentina antes de los sucesos de la Semana Trágica de 1919, la que se atribuyó al supuesto accionar de agitadores judíos que había en la Argentina, ¿no? Se decía eso. La prensa derechista se concentró en los judíos que eran miembros del Partido Socialista, como Enrique Dickmann. Hay que tener en cuenta también que por qué la derecha se enfrentó a los judíos. Bueno, en la Argentina había una comunidad muy importante de judíos, la sigue habiendo, diríamos, obviamente, ¿no? Es uno de los países donde la comunidad judía tiene una presencia muy, muy grande y hay, bueno, una parte importante de la población que es judía, ¿no? Y encima, en esta época, durante la década del 30, muchos judíos están huyendo de Europa por las políticas persecutorias, etcétera, y algunos elegían la Argentina como lugar de destino, con lo cual esa comunidad estaba creciendo, diríamos, y bueno, estos sectores lo veían esto como con temor, diríamos, ¿no? Bueno, se considera que los judíos nunca podrían abandonar su internacionalismo ni ser verdaderamente argentinos. Consideran que judaísmo y comunismo eran parte de un mismo problema, algo muy sostenido en esa época, ¿no? Sobre todo por los sectores fascistas, etc. Bueno, las políticas europeas de abierta persecución contra los judíos, que hicieron que muchos emigraran a Argentina en estos años, lo que decía recién, tuvieron un apoyo desmedido por parte de la derecha argentina. Toda la propaganda nazi fue aceptada de manera sistemática cuando radicales y socialistas formaron un comité antirracista para luchar contra el antisemitismo. Se acusó a los judíos de hacer una conspiración para silenciar a la derecha. Ambos pensaban lo mismo, básicamente, pero yo les decía que hay una diferencia matiz porque en realidad los nacionalistas sostenían lo mismo que los conservadores, pero sus posturas eran más abiertamente antisemitas, diríamos, ¿no? Bueno, no hace falta explicar más nada. Uno de los historiadores que yo les comentaba al principio que colabora escribiendo otro capítulo del libro, Daniel Lubovich, él se ha especializado justamente en el tema este del nacionalismo y el antisemitismo. Y ha escrito un libro o varios libros sobre el tema, ¿no? Vamos a la siguiente placa. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica? Bueno, acá también hay algunas diferencias. Durante la década del 30 se gestó una convergencia entre muchos militantes católicos y la derecha argentina, pero especialmente con los nacionalistas, no tanto con los conservadores. ¿Por qué? No tanto con los conservadores porque ellos eran liberales y los liberales habían sancionado
a lo largo de la historia argentina, muchas leyes que habían menoscabado los intereses de la Iglesia, ¿no? Los liberales sancionaban, por ejemplo, la ley de educación común, que estableció que la educación era laica, y le quitan a la Iglesia una esfera de influencia lo que la Iglesia quería que era su derecho a educar a los niños y a los jóvenes, etcétera. También sancionaban la ley de registro civil, que establece que el matrimonio va a estar en la órbita del Estado. Digamos, le quita, por así decirlo, a la Iglesia también el tema de los matrimonios, con lo cual en la jerarquía eclesiástica o en los sectores eclesiásticos había cierta contraposición con los conservadores justamente por su liberalismo político, ¿no? Por su liberalismo religioso, mejor dicho. Entonces, si bien los conservadores buscaron fortalecer la posición de la Iglesia en la sociedad, siempre lo hicieron dentro de los límites legales vigentes, sin querer modificar la Constitución Nacional, sin querer modificar la Ley 1420 de Educación Común, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Buscaban el fortalecimiento de la posición de la Iglesia en la sociedad, muchas veces también por una especie, por así decirlo, eh, de, de interés, por así decirlo, ¿no? Porque el discurso evangélico o el mensaje evangélico predicado por la Iglesia hacía que las masas, por así decirlo, se alejaran de doctrinas extremistas como el comunismo bueno, que mantuvieran, digamos, actitudes moralmente correctas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces ese apoyo, por así decirlo, era quizás un poco más interesado, diríamos, ¿no? Veían que el discurso de la Iglesia, obviamente que era eh, importante para eh, que los sectores obreros, diríamos, no se radicalicen, diríamos, ¿no? Y en cambio los nacionalistas tienen una postura totalmente distinta. Durante la década del 30 se gestó una convergencia entre muchos nuevos militantes católicos y la derecha argentina, especialmente con los nacionalistas. ¿Por qué? Porque entre nacionalistas y la Iglesia había por ahí muchos más puntos en contacto, muchos más puntos en común que respecto a los conservadores, ¿no? Por ejemplo, las abiertamente anticomunistas de la Iglesia. Hay que recordar que la Iglesia había condenado en un montón de oportunidades al comunismo. También dentro de la Iglesia había un cierto antisemitismo teológico, etcétera, con lo cual era mucho más fácil estos puntos de contacto entre nacionalistas y la Iglesia, ¿no? Los nacionalistas y los creyentes sostenían la necesidad de un Estado autoritario para poder detener la tan temida difusión del comunismo. Los nacionalistas insistían que la Iglesia debía tener un lugar de importancia en la enseñanza de la religión dentro de las escuelas públicas. Estos puntos son los que yo le decía que hay que, volviendo un poquito para atrás, ¿no? Mirando lo que sostiene el nacionalismo, que hay que pensar, por así decirlo, en Perón y el peronismo, ¿no? Porque hay muchos puntos que, viendo lo que sostenían los nacionalistas, uno entiende mejor el peronismo, ¿no? Por ejemplo, el apoyo a los fascismos europeos, bueno, ya sabemos que Perón estaba más cerca de la Alemania nazi y la Italia fascista que de las democracias occidentales. De hecho, refugió en la Argentina o permitió que se refugiaran en la Argentina muchos soldados alemanes y jerarcas alemanes, etc. Lo mismo con el tema del comunismo, Perón era anticomunista y buscó por todos los medios posibles de debilitar al comunismo en la Argentina y alejar a la clase trabajadora del comunismo. Lo mismo con la relación con los ingleses. Bueno, buscó quitarle importancia a la influencia económica, financiera, etcétera, de Inglaterra en la Argentina. Bueno, esto podemos pasarlo. Y con el tema de la Iglesia Católica también, esto de que los sectores nacionalistas insistían en que debía haber una educación religiosa en las escuelas públicas, va a ser algo que después se va a concretar. El golpe militar o el gobierno militar de 1943, con Ramírez a la cabeza, va a instaurar o va a imponer la educación religiosa en las escuelas públicas. Y eso es algo que después lo va a continuar Perón, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, muchos de estos temas después se terminan llevando a la práctica en algún momento, diríamos, ¿no? Bueno, se destacaron algunos sacerdotes importantes, ¿no? Como Gustavo Franceschi, Julio Membiel, que fue un autor muy prolífico, digamos, que escribió muchísimos libros sobre temas de teología, historia, política, etcétera, filosofía. Bueno, Virgilio Filippo, que es un sacerdote que
predicaba, por así decirlo, por medio de la radio, o que tenía un programa de radio, y ahí expresaba sus ideas y sus posturas, etcétera. Todos estos sacerdotes y muchos otros, ¿no? Digamos que tenían posturas muy cercanas a la de los nacionalistas. También había muchas publicaciones como Criterio, que era una revista, y también organismos, la Acción Católica Argentina, por ejemplo, que se creó más o menos en esa época, que también tenían muchos puntos en común con los nacionalistas, ¿no? Que bueno, estos nutrieron a los sectores nacionalistas. Sin embargo, bueno, la jerarquía eclesiástica fue prudente a la hora de estrechar en demasía los vínculos con la derecha, digamos, ¿no? A pesar de que la apoyaba, bueno, el apoyo no fue tan abierto, por así decirlo, ¿no? Bueno, estaba por decir algo, pero me parece que me olvidé, no me acuerdo qué iba a decir. Bien, así que perdón, sí. Y entonces la diferencia, acá claramente no es una diferencia matiz, sino que es una diferencia bastante importante. En algún sentido, los nacionalistas, esto es una opinión mía, ellos creían de que el catolicismo era parte de la esencia, por así decirlo, de la nacionalidad argentina, diríamos, ¿no? Entonces el apoyo que ellos le dan a la iglesia es un apoyo mucho más franco, mucho más honesto, mucho más abierto, por así decirlo, porque consideran que la iglesia era la iglesia, el ejército, etcétera, eran los que habían construido, por así decirlo, la Argentina. Entonces, ellos lo consideran como que era una parte imprescindible, por así decirlo, para el país, digamos, ¿no? Para la formación de nuestra sociedad. En cambio, los conservadores, los liberales, habían creado ámbitos en los cuales habían desplazado a la iglesia y le habían quitado influencia, etcétera, ¿no? Ahí hay como también posturas muy enfrentadas y distintas, ¿no? Bueno, y después, por último, este es el último tema, las cuestiones sociales. Los conservadores, bueno, comprendieron los peligros de un sindicalismo sin control y conservaron una actitud crítica con relación al movimiento obrero organizado. Consideraron la industrialización y la diversificación económica de la Argentina como una fuente de beneficios económicos para ellos. Muchos integrantes de la élite intervinieron en el sector industrial, creían que los trabajadores solo podrían ser controlados mediante la represión, que era lo que básicamente siempre ha hecho el Estado respecto a la clase obrera. Su único interés era mantener los costos laborales lo más bajo posible, diríamos, ¿no? O sea, pagar bajos salarios para obtener mayores ganancias. De este modo, la formación de sindicatos y las condiciones laborales de la clase obrera tenían poco interés para ellos. En cambio, para los nacionalistas, tenían una postura totalmente distinta. Y ahora nuevamente pensemos en Perón y en el peronismo, los nacionalistas tenían una postura totalmente distinta, ¿no? Bueno, ellos también comprendieron los peligros del sindicalismo sin control y conservaron una actitud crítica con relación al movimiento obrero organizado. Sostenían que los obreros debían ser formados en un credo de respeto, de obediencia y de patriotismo, lo cual aseguraría el rechazo de la clase obrera a la izquierda o al marxismo. Para los nacionalistas, los empresarios explotadores empujaban a los trabajadores al descontento, ¿no? Por consiguiente, la armonía social estaba basada en salarios decentes y condiciones laborales dignas. Algunas agrupaciones nacionalistas llegaron a proclamar una serie de principios referentes a este tema. Ahora profundizamos y esta es la última placa, profundizamos el tema este de las cuestiones sociales para los nacionalistas, ¿no? Bueno, una fuente significativa fue ¿qué quieren los nacionalistas? Era un escrito, una publicación de un nacionalista que se llamaba Enzo Valenti Ferro. Y él en algún sentido hace como una especie de declaración respecto de cuál era el ideario del nacionalismo, ¿no? Y bueno, las propuestas más interesantes eran la sanción de una ley de vivienda que proporcionaría una propiedad urbana o rural a cada familia argentina, como un medio de hacer de cada ciudadano un pequeño capitalista, y de implantar la justicia social que propicia el nacionalismo, ¿no? El tema de la justicia social para el peronismo fue una de las tres banderas del peronismo, ¿no? Bueno, también proponía la protección de los obreros nacionales mediante un programa de emergencia que incluiría atención médica e indemnizaciones por accidente. Además, impulsaba la regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, o sea, entre empresarios y obreros, a través de una oficina pública específica
que reuniría a sindicatos y empresas para negociar convenios. Todo esto fue dicho, obviamente, mucho antes de que surgiera Perón. O sea, en esta época Perón ni siquiera era conocido, diríamos, ¿no? Esto fue escrito en la década del 30 y Perón va a empezar a ser conocido bastante adelantada a la década del 40, diríamos, ¿no? Con lo cual, no estaba este autor, Enzo Valentiferro, no estaba pensando en Perón, ni mucho menos, ¿no? Eh, bueno, claramente los nacionalistas proponían ahora un proyecto que iba más allá de la represión de la clase obrera, ¿no? Valentiferro esperaba que este programa se extendiera a la mayoría de los argentinos, pero al final él depositaba toda su fe en el jefe, ¿no? Hay que pensar esta imagen del líder que tenían los nacionalistas, ¿no? Así como Italia tenía su Duce o Alemania su Führer, los nacionalistas esperaban que surgiera un líder carismático, por así decirlo, que llevara todas estas cosas o la plasmara en la realidad, ¿no? Entonces Valenti Ferro decía, vendrá el hombre que reunirá en su persona toda la energía nacionalista. Bueno, de hecho, les decía recién, ¿no? El surgimiento de Perón, que era un militar nacionalista, el ascenso de Perón va a contar con el apoyo, el fuerte apoyo que le van a dar los nacionalistas, justamente, ¿no? Eh, y en algún sentido, muchas de las medidas que va a tomar Perón en su gobierno, en realidad no fueron inventadas por él, por así decirlo, no fueron que se les ocurrieron a él. Porque era un genio, sino que muchas de estas cosas él en realidad las aplica porque eran parte del ideario o de las medidas que venían postulando los nacionalistas desde hacía mucho tiempo. Entonces, bueno, pero en algún sentido va a ser el hombre que lleva a la práctica muchas de las cosas que habían postulado en su momento los nacionalistas, ¿no? Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, si consideran que ha sido interesante o les ha servido para entender esto mejor, bueno, no se olviden de darle un like al video y mejor todavía si se suscriben, mucho mejor, ¿no? En la medida que pueda, todo el tiempo estoy subiendo videos explicando el pensamiento por ahí, algún capítulo de un autor explicando un tema, etcétera. Me parece por ahí que es interesante analizar ciertas problemáticas históricas a la luz también de lo que nos dicen los autores, ¿no? Los historiadores. Así que bueno, espero que les guste y bueno, que se suscriban. Nos vemos en el próximo video.